Hoy vamos a aprender cómo transformar las instituciones públicas para hacerlas más innovadoras, más abiertas, más dinámicas, más ágiles y más democráticas. Nos basamos en un informe, Instituciones que Aprenden, creado para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado número 27. El informe propone un modelo HIP, hexágono de la innovación pública, que es muy útil, muy práctico para ayudar a cambiar nuestras instituciones. Es un hexágono con 6 vectores de cambio: open, abierto, transversal, fast, rápido, prototipos o modelos, colaborativo y tecnología digital. Y vamos a dedicar a cada uno de estos vectores una sesión de 30 minutos con la participación de 3 expertos. Bienvenidas, bienvenidos a aquellos que se están conectando en directo en este Congreso Novagov y también a todos aquellos que se conectan después desde sus casas, sus oficinas o donde quieran para disfrutar de estos contenidos en diferido. Sabéis que de alguna forma milagrosa estamos en 2 lugares a la vez. Estamos por un lado en el Lab, que es el Laboratorio de Gobierno Abierto e Innovación Social, en la centralísima Plaza del Pilar, aquí número 3 en Zaragoza. Pero también estamos al mismo tiempo en un espacio virtual y en un tiempo suspendido, donde es mucho más fácil decir lo que realmente pensamos. Podéis conseguir todos muy fácilmente un certificado de asistencia respondiendo a unas preguntas sencillísimas que están al principio, ¿verdad?, a la entrada de cada una de las salas. Y vamos con el módulo de hoy, el módulo FAST. ¿Cómo es una organización pública FAST? ¿Existe? En primer lugar, puede existir una organización ágil, una organización que no solo tiene planes a largo plazo, sino que sabe responder a los problemas en el inmediato y en la contingencia, que tiene una idea y desde que tiene la idea hasta que la ejecuta pasa un tiempo corto, ágil y bien organizado, que sabe transformar los proyectos sobre la marcha, que tiene grupos de trabajo flexibles y especiales que saben gestionar proyectos urgentes, mecanismos para canalizar las nuevas ideas, oficinas encargadas de acelerar los proyectos cuando son estratégicos, gestión del cambio, oficinas digitales, proyectos que se lanzan en el menor tiempo posible, proyectos que se mejoran gracias a iteraciones y cuando no tenemos ninguna gana de sacar cosas perfectas, sino que estamos dispuestos a lanzarlas cuando son productos mínimos viables. Y estos conceptos como Lean Startup o Agile, que es el mundo empresarial, no nos son ajenos para nada en la administración pública. ¿Qué es eso? ¿Es eso un milagro? ¿Es esto abstracción? ¿Un futuro imposible? No. Como van a demostrar nuestros 3 expertos, pasos firmes y agigantados hasta organizaciones públicas FAST ya se están dando. Quiero presentar a mis 3 invitados. Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, gracias, bienvenido. Carlos Oliván, jefe del Servicio de Participación e Innovación Social del Gobierno de Aragón, y Nacho Uriarte, jefe de Planificación de la Secretaría General Iberoamericana y anteriormente diputado nacional del Partido Popular y secretario general de Nuevas Generaciones. Bienvenidos los 3 maestros del FAST. Vamos FAST a las experiencias de cada uno, empezando por Joaquín. Joaquín, fuiste muy FAST cuando la pandemia estaba en su máxima crudeza y tú, antes que nadie, publicaste esa información sobre la evolución del COVID en tu zona. Eso fue ejemplar. Nos encantaría para nuestro público, que son personas de la administración pública que querrían ser más FAST y a veces no pueden, que contaras qué fue esa experiencia, qué hiciste, lo que lograste y por qué conseguiste ser tan FAST. Bueno, primero porque no queda remedio y yo creo que esa es una cuestión muy importante. Cuando las circunstancias obviamente te indican que el único camino posible es uno, no te queda más remedio que serlo o dejarlo de ser o no acometer aquello que es necesario, ¿no? Bueno, pues lo hicimos con lo que teníamos y lo mejor que sabíamos. No teníamos muchas cosas, pero sabíamos que eso que teníamos podíamos maximizarlo, podíamos optimizarlo, podíamos exprimirlo y sacar un poquito más de aquello que normalmente hacíamos con esas herramientas. Y después, bueno, se trataba sobre todo de hablar con todos aquellos que tenían que incorporarse a ese proyecto único. Ese esfuerzo de coordinación desde luego era complicado porque nunca antes
se había hecho con esas personas que tenían que trabajar en equipo en estas circunstancias, y después establecer una serie de protocolos pues de la noche a la mañana, porque no había tiempo para planificar ni pensar qué hacer, de cómo transmitir la información, de cómo ellos entregarla, nosotros recibirla y al mismo tiempo devolverla a la ciudadanía, que será prácticamente el objetivo esencial. No solamente pensar en aquellos que tienen que tomar decisiones, que tienen que tener esos datos verídicos y ciertos puntuales para hacerlo, no solamente para la comunidad científica, para saber qué es lo que está sucediendo, sino especialmente, y para nosotros ese es el actor esencial, que la ciudadanía pudiera saber qué estaba sucediendo, que lo pudiera entender y comprender, y eso exige pasar por explicar las cosas en un lenguaje claro, al que no solemos estar muy acostumbrados en estas administraciones públicas, que no son nada fáciles por lo general. Y ese fue un trabajo obviamente fantástico, un trabajo que yo creo que también es innovador en la medida que prácticamente nunca antes había hecho unas circunstancias tan extraordinarias y tan urgentes. ¿En qué consistió realmente? Poner datos a disposición del ciudadano en un tiempo récord. ¿Se puede sintetizar así? Básicamente sí. ¿De dónde venía el dato? ¿Cuál era la fuente? Mira, las fuentes eran múltiples, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Que sí, ese era un reto. Eso es, y además bases de datos o fuentes que no están pensadas para una situación así, ¿no? De tal forma que tanto las personas como las máquinas y las bases de datos se tienen que adaptar al fin que tú necesitas en este momento, que es combatir, diríamos, una pandemia a través de la información, que eso es una cuestión muy importante, ¿no? Nosotros siempre decimos que la transparencia y la información pública protege y salva vidas, y ese ha sido un lema que nos ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Bueno, fuentes obviamente de datos muy diversas, no solamente de una consejería, un departamento único, sino de 3 departamentos, y además de fuentes de datos que en principio además no se hablan entre sí, que tienen lenguajes distintos, ¿no? Todo eso recopilarlo y uniformizarlo en un lenguaje, diríamos, único, en una serie de conjuntos de datos, ficheros reutilizables para que los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación puedan reutilizarlos y hacer su propia labor, pues realmente fue un reto en toda regla, vamos, unas dimensiones fantásticas. Carlos, un reto similar, ¿no? Y un momento también muy crudo, la centralidad de las mascarillas, digamos. Como tú organizas en un tiempo récord, no sé si llamarlo mascarilla o recogida, ¿no?, de mascarilla. ¿En qué consistió esa cosa que hiciste en tiempo récord de centralita para equipos de protección? Bueno, pues en primer lugar, cuando vimos que la pandemia ya iba a estallar y que nos iban a mandar en casa, pues como casi todas las administraciones, establecieron unos servicios públicos mínimos y los demás tenían que estar todos teletrabajando. Nosotros, en principio, no fuimos declarados servicio público mínimo, pero a nosotros nos decía el cuerpo que si éramos participación ciudadana no podíamos quedarnos en nuestras casas. Estábamos viendo que los ciudadanos se estaban volcando con su voluntarismo a hacer mascarillas textiles, pero no simplemente porque fuera una idea del ciudadano, sino que los propios hospitales estaban reclamando a los ciudadanos que se pasaran por sus instalaciones para coger sábanas y empezar a hacer mascarillas. Eso nos preocupó mucho porque pensamos, la gente con su exceso de voluntarismo se puede acabar contagiando directamente con ese circuito de sábanas, de que hago unas mascarillas, pues si yo estoy contagiado de COVID y paso esas mascarillas a otro ciudadano, a lo mejor estoy extendiendo realmente esta pandemia en lugar de estar ayudando. Entonces pensamos, nosotros tenemos un papel, tenemos en principio la alianza de actores clave, que son pues las plataformas de voluntariado, vamos a sentarnos a hablar con ellas y vamos a sentarnos a hablar también con Protección Civil, vamos a sentarnos a hablar también con una lavandería industrial, la de un hospital, y vamos a asegurar un circuito seguro. Además, los ciudadanos, en principio, tenían que estar en sus casas. Por lo tanto, esa circulación de ciudadanos que estaban por las calles, ya directamente les iban a poner unas multas, la policía, los medios de seguridad, pues tremendas. Entonces, empezamos a hacer ya los contactos con la plataforma de voluntariado para empezar a hacer ya recogida puerta a puerta. Pero claro, esa recogida puerta a puerta que hacíamos en los domicilios, teníamos que asegurar también la seguridad de esos circuitos de desinfección de mascarillas. Entonces, actuamos durante toda esa pandemia con ese circuito de recogida a domicilio, tirando mucho de WhatsApp. Claro, nosotros teníamos unos medios de comunicación que eran los que eran, sí que éramos una unidad bastante tecnologizada, pero al final dices, oye, funcionarios somos, yo no he trabajado nunca tanto como he trabajado en la pandemia. Si no nos costó el divorcio a mi mujer y a mí, pues fue por poquito, porque al final, claro, lo que te dan las nuevas tecnologías, lo que te da el WhatsApp, es que estás conectado 24 horas al día. Y esa facilidad en la comunicación también lo que facilitó es que nos constituyésemos de facto en un punto de contacto muy relevante del Gobierno de Aragón, y nos llegaban llamadas pues de todo tipo ofreciéndonos en principio pues hasta vacunas. O sea, me han llegado a decir directamente, tengo una prueba de vacuna que viene de China y tal, os la pongo, o gestionar aviones. Entonces era muy importante
todas estas conversaciones, encauzarlas adecuadamente y encauzarlas, lógicamente, a los interlocutores adecuados, al Departamento de Sanidad, sin colapsar, lógicamente, no podíamos estar colapsando con tonterías, pero sí que actuamos de una manera muy rápida. ¿Pero por qué? Pues porque teníamos en principio los contactos clave y nos habíamos sentado, cuando vimos que la pandemia iba a llevarnos a un cierre, en una videoconferencia para decir, vamos a estar preparados para actuar en lo que haga falta cuando haga falta. Entonces, eso fue un proyecto local, pero también se encauzaron otros muchos proyectos de carácter global, internacional, a través de la plataforma Frena la Curva. Impresionante, una experiencia realmente impresionante. Luego volvemos a ella y a lo que hemos aprendido. Nacho, jefe de planificación de la Secretaría General Iberoamericana, tú estás al mando de esta cumbre de presidentes, entonces, o jefes de Estado, ¿no? Mejor dicho. Las dos cosas. Las dos cosas. Aceleración de la innovación pública en Latinoamérica gracias a la pandemia. ¿Qué puedes decir que has visto ocurrir durante ese periodo tan crítico? A ver, ha ocurrido una maravilla que desgraciadamente ha tenido que ser a través de esta pandemia, pero digo una maravilla para los temas de la administración pública y su relación con la ciudadanía, que es la gran aceleración en la conversión digital que han tenido que vivir muchísimos países, ciudades y los propios ciudadanos. Yo creo que eso ha sido bueno para la sociedad. Pero yo creo que el mundo no ha cambiado con la pandemia. O sea, la pandemia lo que ha demostrado es que el mundo tenía que haber cambiado también antes y que ahora irremediablemente tiene que cambiar. El mundo venía cambiando cuando los ciudadanos querían mayor transparencia de las administraciones públicas, cuando reclamaban una mayor participación, cuando reclamaban menos burocracia, cuando reclamaban más agilidad y más flexibilidad de las administraciones públicas. Eso venía pasando antes de la pandemia. Algunas administraciones públicas iniciaban procesos, intuían lo que estaba pasando. Aquí, desde la Secretaría General Iberoamericana, junto al Gobierno de Aragón y Raúl Oliván, pudimos hacer una apuesta por el modelo HIP, de empezar a analizar cómo podíamos acompañar a las instituciones a aprender este nuevo paradigma. Y eso que veníamos intuyendo, de pronto la pandemia demuestra que es ahora ya, hay que hacerlo ahora o nunca. Desgraciadamente también empezamos a intuir que no hemos aprendido tanto como no hubiéramos querido de la pandemia, y empezamos a ver que las viejas resistencias que se ven en las instituciones desde hace muchas décadas, que parecía que se habían roto con la pandemia, vuelven a aparecer de nuevo. Ahora que estamos otra vez revolviendo sobre el teletrabajo, si es bueno o es malo, si la gente confía o no confía en el teletrabajador o teletrabajadora, volvemos a percibir que los muros que parecía que se habían roto definitivamente se rearman, ¿no? Eso es lo peligroso, yo creo. Joaquín, había una misión excepcional y hubo una respuesta excepcional. ¿Qué hacemos para poder incorporar ciertos aprendizajes sin tener que poner misiones excepcionales, sin tener que tener una lucha contra la pandemia o algo tan extraordinario, aunque lo extraordinario está siendo parte de nuestra vida, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo incorporar eso a lo normal? Yo creo que eso es complicado. Yo un poco tomando el hilo de lo que Nacho decía, está remitiendo, diríamos, la pandemia. Ninguno de nosotros sabemos, obviamente, cómo esto va a evolucionar, pero lo que sí que notamos algunas veces es que todo lo que se ha podido avanzar durante un determinado momento, supuestamente en el momento más duro de la pandemia, puede estar volviendo obviamente a su punto de origen, ¿no? Yo creo que las organizaciones públicas y muchos de los que trabajamos en ellas, bueno, tenemos unas inercias que son muy patológicas, que combatirlas es muy difícil, nada de lo que se ha conseguido realmente es una conquista inexpugnable y es muy fácil retroceder, ¿no? ¿Cómo conseguimos que lo bueno que ha llegado con lo peor que ha sucedido quede ahí instalado, diríamos, o vaya creciendo a medida que pasa el tiempo para que vayamos progresando y siendo organizaciones más fast, ¿no?, que es el tema de nuestra mesa? Pues yo creo que sobre todo convenciendo, explicando obviamente que la cultura de la organización tiene esa tendencia, diríamos, un poco asesina, es decir, que come todos los ánimos y los buenos proyectos y muchas veces el deseo y la necesidad de innovar, y que tenemos que tener muy claro que trabajamos en organizaciones que buscan y procuran lo que es la mejora de la vida de las personas. Sin personas, obviamente, las administraciones y organizaciones no existen, no tienen sentido, y que tenemos que preguntar, obviamente, y estar muy alerta y atentos a lo que nos están demandando para hacerlo de la forma mejor, y eso pasa, obviamente, por cambiar modos, cambiar formas,
formas, cambiar tiempos, diríamos, por ser distintos a lo que somos actualmente, ¿no? Yo creo que sobre todo es un esfuerzo cultural, tecnológico también, pero la tecnología probablemente ya es suficiente, necesitamos seguramente mejorar, pero sobre todo cambiar la forma de hacer, los modos y un poquito la cabeza, la azotea. De esa centralita, 48 horas para lograr lo que has logrado, ¿con qué consigues quedarte? Porque es lo mismo, ¿no? La urgencia ha terminado, la locura ha terminado, la adrenalina ha bajado, pero hay aprendizajes que deberíamos de poder incorporar. ¿Qué hacemos para poder incorporar los logros de la centralita al día a día? Bueno, yo creo que el tema de la celeridad en la respuesta, claro, todo cambia, ¿no? Podemos estar en situaciones de riesgo, pero es que la sociedad avanza muy deprisa y las administraciones normalmente no conseguimos seguir su ritmo, y eso es porque tenemos una aversión al riesgo importantísima. Entonces, ¿por qué reaccionamos? Decía antes Joaquín directamente, porque había que hacerlo. Pero claro, la sociedad cambia y muchas veces, como no tenemos esa deadline de tenemos que actuar ya, nos tomamos demasiado tiempo en hacer las cosas por esa aversión al riesgo. Tenemos que iniciar pues, proyectos que puedan admitir el fracaso, porque al final el entorno empresarial altamente innovador pues se nutre en muchas ocasiones de fracasos y volver a levantarnos. Está claro que en la administración tenemos que tener cuidado con los fracasos, tienen que ser fracasos controlados, no podemos innovar en servicios públicos básicos, sanitarios, educativos, pero sí que podemos atrevernos a hacer proyectos en principio innovadores, arriesgados y fast, porque hemos detectado la necesidad. Para detectar esa necesidad tenemos que tener los oídos muy atentos a nuestro alrededor, es decir, tenemos que trabajar y co-crear permanentemente con la sociedad civil, porque si no nosotros, nuestros oídos en la administración, si nos estamos pegando directamente al expediente administrativo, no están abiertos a lo que pasa afuera. Si permanentemente estamos fomentando el diálogo con nuestras empresas, con nuestras ONGs, con nuestra sociedad civil, podremos ver esas demandas y atrevernos en aquellos sectores que no son críticos a hacer proyectos fast, que si la fastidiamos no pasa nada, no pasa nada. Pues lo tendremos que decir, pero oye, a otra cosa. De hecho, hemos dicho, y lo repetimos, que el fracaso o la propensión al fracaso o la tolerancia al fracaso o la incluso impulsión al fracaso es uno de los grandes elementos de innovación para cualquier institución y para la institución pública también. Y ahora a Nacho de nuevo. ¿Es el momento de la innovación en la institución pública? Estamos hablando de este tema como un tema que está subiendo la cresta de la ola, lo digo porque tú has de alguna manera encargado el informe de lo que aquí estamos hablando, el hexágono, por tanto te conoces el hexágono mejor que nadie y estás viendo si esto se aplica y qué consecuencias está teniendo. ¿Estamos viviendo un momento de auge de la innovación en la institución pública? Sí. Pero también, como decía antes, con el peligro de que esto empiece a frenarse de nuevo, ¿no? Yo creo que los países, las administraciones públicas locales, regionales, las empresas, las universidades, todo el mundo se ha dado cuenta de que la innovación tiene que ser el camino en la administración pública y en lo público en general. Hace un par de décadas se hablaba, para intentar hablar de desarrollo, de fortalecimiento de los países, de las administraciones públicas, había una línea de trabajo que era el fortalecimiento institucional, para dotar a las instituciones de fortaleza de cara a los ciudadanos. Hoy ya eso se ha quedado obsoleto, ahora hay que innovar en la administración pública. No puede ser solo los gobiernos, tiene que ser con muchos más actores que colaboren, que co-creen con las administraciones públicas cómo debe ser el futuro. Ahora, todo eso que creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza y desde luego está en la agenda pública de la Conferencia Iberoamericana y de los países, tenemos que ser capaces entre todos y entre todas de seguir impulsándolo y no dejar que se pueda caer en el futuro, porque el camino no va a ser fácil y no va a ser de la noche a la mañana y va a exigir mucha voluntad política, mucho liderazgo también de distintas instituciones y de distintos actores. Entonces es el momento de seguir empujándolo. Para que veas un ejemplo concreto, nosotros antes en la Conferencia Iberoamericana, que es una conferencia, una plataforma de cooperación entre 22 países, multiactor, multinivel, multidimensional, los temas de la innovación pública solo se trabajaban con los ministros de la administración pública de los países iberoamericanos. Nos hemos dado cuenta que tenemos que sacarlo de ahí. No puede ser solo los ministros de administración pública los que hablen de innovación pública. Tiene que hablarse con los ministros de la presidencia, tiene que hablarse con los ministros de educación, con los ministros de política social, tiene que hablarse con otros actores también de lo público que conectan con las universidades, con los centros de pensamiento, con la sociedad civil, con las empresas, con un montón de actores que hacen falta también para seguir el proceso, ¿no? O sea que estamos viviendo un momento álgido, pero con el miedo a
que pueda frenarse, con lo cual ahora más que nunca hay que empujarlo. ¿Y la ciudadanía? ¿No sería bueno que también supiera que existe un modelo, que es un modelo que tiene 6 vectores, que estos vectores están pensados para que la ciudadanía tenga un gobierno mejor y que se ponga a exigir, a mirar, a controlar en base a esos vectores? Es decir, ¿qué pasaría si este hexágono lo conociera todo el mundo? Los presidentes de las grandes empresas y los directores de las escuelas. Sería maravilloso. Yo creo que esa es parte del camino que decíamos de cómo lograr que las cosas no se frenen, que los ciudadanos las conozcan. Yo estoy convencido de que una ciudadanía informada es la que va a seguir exigiendo estos cambios de paradigma, de pensamiento, de acción. Entonces, es parte de nuestra labor. En la medida que participen también más actores que solamente las administraciones públicas en la innovación pública, va a ser más fácil que la ciudadanía lo conozca. Si hay institutos que trabajan los temas con las empresas, con los jóvenes, si hay laboratorios como el de aquí, que ha montado todo el modelo HIP, de Zaragoza. Yo creo que esto es lo que nos acerca a la gente, lo que acerca a la idea de la innovación pública a las personas, y van a entender que es un proceso que no quieren frenar. Hoy una administración local difícilmente puede frenar sus procesos participativos con los ciudadanos. Y los que lo han intentado han tenido una contestación enseguida en la calle. Yo creo que se han ido dando pasos muy interesantes de escucha, de participación, de co-creación, que ahora hay que animar a más ciudadanos a hacerlo. ¿Qué le pasa a lo público? Que muchos ciudadanos lo ven lejano, que ven que no va con ellos, que ven que no tiene resolución, que las colas en la administración pública son inevitables, que bueno, pues todo eso va a ser un cambio de conciencia que poco a poco y entre todas las instituciones hay que intentar promover. Sí, porque como en la industria o en la empresa privada o en la startup, cualquier innovación se testa en el mercado y si no, no se hace. Por tanto, de eso depende. Joaquín, 2 minutos para dar una clase a nuestro público. Sabes que tienes delante miles, literalmente miles, ¿no?, de personas de la administración pública, empleados de la administración pública. ¿A qué tienen que atender en la práctica para ser más fast? ¿Cuáles son las 3 cosas que tú mirarías, sea cual sea su entorno, que sé que no es fácil pensar en la forma tan general? Es decir, fast es lo contrario de lo que la gente imagina en la administración pública. ¿Cómo podemos romper esa barrera? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas a las que atenderías? Una mini clase de Joaquín Meseguer. Bueno, menuda responsabilidad. Ojalá tuviera yo tantos conocimientos, ¿no?, o fórmulas mágicas para que esto sucediera. Obviamente si la gente... No, práctica, no mágica, práctica. Práctica, pues vamos a ver, si no somos fast, pues serlo. ¿Y cómo lo somos? Pues obviamente mejorando desde luego en equipos, mejorando en coordinación, mejorando en formación, mejorando sobre todo en canales para obtener la información, preguntar, escuchar, lo decíamos antes, yo creo que no estamos acostumbrados a hacerlo. Yo creo que los empleados, funcionarios públicos, llamémosle X, estamos o pensamos muy a menudo que servimos a la propia organización. Parece que nuestro cometido y meta es que la organización no tenga necesidades y funcione bien. En realidad se nos olvida quién está al otro lado. Para mí ese es el núcleo esencial y yo creo que tenemos que girar un poquito, es decir, dar un viraje, simplemente mirar hacia otro sitio, ¿no?, que es hacia el ciudadano. Todos lo somos. En el momento en el que entramos en la administración algunas veces se nos olvida y pensamos que somos alienígenas o una especie que habita otro planeta, pero realmente todos somos ciudadanos incluso cuando estamos allí dentro. Pero se nos olvida. Yo creo que lo importante es saber obviamente hacia dónde tú tienes que atender y disponer obviamente todo para que eso sea lo más rápido posible. Como decía antes, Antonella, tecnología, escucha, también obviamente lo que ya sabemos dentro de la administración que tenemos que hacer, que es planificar y ordenar todos nuestros medios para que obviamente se dirijan a ese fin y objetivo último, y obviamente también durante ese camino evaluar, corregir, revisar, rectificar, volver otra vez a hacer las cosas si consideramos a medio camino que algo está fallando y algo no está sucediendo bien. Eso significa que tengo que estar constantemente atento, alerta a lo que está sucediendo para reaccionar y volver sobre mí mismo y sobre mis ideas para orientarlas al ciudadano. No sé yo si ha sido muy práctico, bueno, pero es sí difícil. Que hay una pista, sí que hay unas pistas y luego las voy a recordar porque creo que pueden ser una buena síntesis de esto. Tu clase de 2 minutos
para nuestro público? Yo sazonaría lo FAST con un poco del vector del vector transversal, porque hemos hablado de trabajar en equipo. Para mí es fundamental. Las administraciones tienen una tradición jurídica muy sólida, pero tenemos que trabajar con equipos híbridos y complementar lo jurídico precisamente con las otras vertientes que son innegociables en el mundo de hoy. Comunicación, diseño gráfico, rediseño de servicios, son profesiones que no están bien integradas ahora mismo en nuestra estructura pública. Bueno, pues tratemos de integrarlas directamente colaborando con equipos mixtos público-privados y teniendo colaboradores tan sumamente estrechos con los cuales con una sola mirada directamente saben cuáles son mis necesidades y co-creamos proyectos conjuntos. Para mí ese elemento de transversalidad es fundamental para ser ágil. Lo que yo no tengo dentro de mi organización lo busco con colaboraciones externas, pero colaboraciones externas muy estrechas con las que estoy dialogando a lo largo de todo el año y conocen perfectamente mis necesidades para sacar los proyectos lo más rápidamente posibles. Tu clase de 2 minutos de lo que quieras. Tienes muchísima experiencia, has pasado por mucho. Creo que una de las grandes virtudes de este modelo es que los 6 vectores son interdependientes. Al final los 6 hacen falta realmente para que una institución aprenda e innove en lo público. Pero centrándonos en el vector de esta mesa, y por ponerlo muy gráficamente, creo que habría que romper los organigramas clásicos. Ese organigrama institucional, jerárquico, donde están los jefes, vas bajando, se nota que los grupos quieren estar como en burbujas unos de otros, y eso es lo que fomenta que mucha gente, empleados públicos o la propia empresa también, acabe generando esas paredes de cristal, esos techos de cristal entre instituciones, entre departamentos, y no fluye la comunicación, no fluye la transparencia. Yo creo que habría que romper las paredes, los techos, habría que hacer las cosas mucho más abiertas, que la gente tenga mucha más información de la que está en el circuito tradicional, y que eso obliga a tener otras conversaciones y otras reflexiones. Yo creo que hay que abrir muchísimo las instituciones por dentro, y hay que dejar que la información fluya, que la gente se comunique unos con otros y dejar que eso prenda. Y cuando prende pasan cosas distintas, ¿no? Y ahí se evita también que algunas personas que son más inseguras, que tienen más ego, acaban bloqueando su pequeño espacio en un nicho cerrado, que desde luego perjudica a que el proceso de innovación fluya con rapidez. ¿Por qué trabajas en lo público, Nacho? Bueno, porque creo que es parte de la solución y parte del futuro del desarrollo de las personas, ¿no? Económico, social, medioambiental. Creo que tiene que pasar por lo público. Creo en el papel de lo público fervientemente, y creo que además tiene que ser en colaboración con actores externos, ¿no? Ahora que hablábamos de trabajar con lo digital, con lo tecnológico, bueno, creo que lo público no puede saber de todo, ni puede liderarlo todo, y para eso tiene que trabajar con las demás instituciones. Y yo creo que en ese mix está el éxito, y desde luego es el modelo social en el que creo, y el que quiero para mi país, para Europa, para Iberoamérica y para el mundo. Joaquín, ¿por qué trabajas en lo público? Porque yo creo que hay cosas, y algunas de ellas, la mayor parte además, muy importantes, solo se pueden conseguir desde lo público. Es decir, que llegar al ciudadano, conseguir que el ciudadano vea sus necesidades satisfechas, vea su vida mejor que lo que era, solamente se puede conseguir, o en su mayor parte se puede conseguir, desde la propia administración, desde el propio poder público, bueno, poder público obviamente, desde el propio sector público, desde la propia administración. Quizá yo creo que todos los que estamos en la administración, en mayor o menor medida, tenemos esa vocación de arreglar y solucionar muchos problemas, mejorar, como digo, la vida de las personas, pero obviamente hacerlo desde aquel sitio donde tú puedes obtener información suficiente para hacerlo, y hacerlo, a ser posible, lo más fast posible y lo mejor posible. ¿Siempre has trabajado en lo público? Siempre he trabajado en lo público, he trabajado muy poquito en lo privado hace mucho tiempo, antes de hacerlo en lo público, y creo que no me voy a ir de lo público. Carlos, ¿por qué trabajas en lo público? Pues ahora mismo me gusta y me divierte. Me lo paso muy bien, y yo creo que en un sector privado donde estás generando productos y servicios, pero que realmente están mercantilizados, no disfrutaría tanto. Pero esta vocación de servicio público, que espero que tengan todos los funcionarios, de la satisfacción cuando estás dando bienes públicos y no estás mirando en principio la cartera y la economía de las personas para proveer bienestar, pues me parece algo apasionante. Cierro esta mesa aprovechando que ha quedado muy claro que estos 6 vectores, en realidad, aunque
nos lo imaginamos salir de un hexágono e ir cada uno hacia un horizonte, en realidad están todos relacionados, no puede haber fast si no hay open, ni trans, y lo hemos dicho, no puede haber fast si no hay prototipos alrededor de los cuales acelerar la relación, no puede haber fast si no hay colaboración, esa centralita es obviamente un ejemplo, y no puede haber fast sin tecnología. Por tanto, los 6 vectores de este hexágono de la innovación pública están todos ligados. Os invito a visitar la página web donde vienen todas las herramientas que podéis usar de forma práctica, modelo hip.net, y muchísimas gracias.